En Esper Latinoamérica queremos que aprendas ultrasonido. Bienvenidos a los sábados de Focus. Soy David Pascual Rojas Flores, soy intensivista, pediatra mexicano y seré el día de hoy su anfitrión. El paciente neurocrítico recibe un monitoreo estrecho y dentro de este uno puede ser posible en velocidad de realización, disposición, utilidad y reproducibilidad. Para esto, el día de hoy, el doctor Patrick Kaki, médico asistente de UCI Neuroquirúrgica del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, nos hablará de Neurofocus en ACV pediátrico. El doctor es profesor del Diplomado de Neurocríticos de la UNAM, aquí en México, es profesor invitado del posgrado de la UNMSM, es profesor de USPED Latinoamérica, lo cual nos enorgullece mucho, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos y miembro de la SOPEMI, la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Bienvenido, amigo Patrick. El auditorio es todo tuyo. Adelante. Nos vemos al final para la sesión de preguntas. Gracias, David. ¿Qué tal? Buen día a toda Latinoamérica, buen día a todo el mundo. Disculpen por el inconveniente de la cámara, pero para no perder más el tiempo, vamos a iniciar la charla. El día de hoy vamos a hablar de Neuropocus en ACV pediátrico, un enfoque lógicamente práctico, como nos gusta hacerlo en USPED, y no solamente vamos a hablar del ACV hemorrágico, sino también del ACV isquémico. Primero, para mencionarles, esta es la universidad donde estudié medicina, pregrado, posgrado. La Universidad Nacional de San Marcos es la universidad estatal insigne en mi país, en Perú, y tiene pues acreditación internacional. Eh, el hospital donde trabajo, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, UCI Neuroquirúrgica, con 10 camas. Eh, Vamos a dedicar 30 segundos a definir qué es el ACV, ictus o stroke. En niños, un accidente cerebrovascular o ictus es una lesión cerebral causada por la interrupción del flujo sanguíneo al cerebro, a una parte del cerebro, ya sea por una hemorragia, ACV hemorrágico, o ya sea por falta de oxígeno debido a una obstrucción vascular, ACV isquémico. ¿Y por qué es importante, eh, por qué es importante hablar de ACV actualmente en pacientes pediátricos? Porque fíjense que una de cada cuatro personas va a sufrir un ACV a lo largo de su vida. Y el ACV es causa de discapacidad y muerte a nivel mundial. La incidencia, prevalencia y años de vida perdidos por el ACV, tanto en niños como en adolescentes, han mostrado tendencia creciente en las últimas 3 décadas. Y ojo, que están aumentando los ACVs isquémicos y están disminuyendo los ACVs hemorrágicos. Hasta hace unos años, el ACV hemorrágico representaba el 50% y el ACV isquémico el 50% de los casos de ACV global. Pero actualmente en el mundo el ACV isquémico representa el 55% de los casos y el ACV hemorrágico el 45% de los casos. Y lo que se ha encontrado es que en niños menores de 5 años presentan mayor incidencia del isquémico y en los adolescentes mayor incidencia del hemorrágico. Y es el sexo femenino el que se ve más comprometido. Ahora, ha habido mucho estudio de Doppler convencional en ACV isquémico, pero nosotros nos vamos a enfocar en el uso del dúplex, o sea, modo B, Doppler color y Doppler pulsado, porque es lo que la mayoría de ustedes tienen sus unidades y por eso queremos darle ese punto de vista práctico. La combinación del modo B y el Doppler color del dúplex me da ciertas ventajas sobre el Doppler convencional, como identificar con mayor fiabilidad el flujo sanguíneo en segmentos vasculares intracraneales específicos, porque puedo ver el vaso con el Doppler, permite una asignación más detallada de patologías vasculares, ofrece una posibilidad de corregir el ángulo. Ojo, posibilidad, más no rutina. El ángulo de insolación
tiene que ser cero idealmente, pero en arterias como la cerebral media o la basilar, sin ayuda de la corrección de ángulo, se puede llegar a una buena insonación. Permite detectar también la posición del tercer ventrículo y su desplazamiento, esto de mucha importancia, sobre todo en el ictus isquémico. Amigo También, Patrick, estimado ¿sí? amigo, no podemos ver cómo van avanzando las diapositivas. Estamos viendo la diapositiva de presentación en la que estás presentando la Facultad de Medicina Humana San Fernando y estás tú con las dos imágenes de Neuropocus. A ver si podemos avanzar las diapositivas. Estoy avanzando, ¿lo ves o no? No, amigo, no se logra ver el cambio de diapositivas. Dice su función de compartir está en pausa. Dame un segundo. Enseguida la arreglamos. Dice su función de compartir la pantalla está en pausa. Mirá, Patrick, tenés que despausar la voz desde donde dice compartir Sí, pantalla. ¿ya está? ¿Ahora sí? ¿Ahora Ahora la sí? estamos viendo en modo PowerPoint, lo estamos viendo, no en modo presentación. Ah, a ver, a ver. Reanudar función. ¿Ahí lo ven? A ver, Ahí se está viendo como PowerPoint todavía, no como en modo presentación. a ver, un ratito voy a salir y entrar nuevamente, ¿ya? Un ratito. Pausa. Ya volvemos. Ahí apenas vuelva Patrick, seguimos. Ahí se sigue sumando gente. Ahí volvió Patrick. Ahí lo vamos a repetir. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. Vamos a reiniciar en breve con la gran sesión de hoy del día, doctor Patrick. Un favor, si me habilitas para compartir pantalla, por favor, David. Ahí voy. Ahí estoy tratando de encontrarte. Creo que ya estás como coanfitrión, ya estás, Patrick. Podemos ver tu pantalla y ahora ya se ve en modo presentación. Nada más falta ver si excelente. Ya podemos ver toda cómo van corriendo las diapositivas. Ok, Que nada, entonces David, tú te bienvenidos encargas todos. de, sí, de aceptar, porque a veces se me salen y de repente yo he apretado sin querer, ¿ok? Sí, no te preocupes. Dale, te escuchamos, Patrick. Adelante. Continuamos entonces, hablamos del ACV isquémico que puede ser, pero el ACV hemorrágico que puede ser isquémico o hemorrágico y es importante porque hay un incremento en la prevalencia de ACV isquémico sobre todo. Entonces, estábamos hablando de las ventajas que nos da que en el dúplex se combine el modo B y el Doppler de identificación más fiable de flujo sanguíneo cerebral, también no solamente un estudio detallado de las patologías vasculares, sino una forma más precisa de poder evaluar las velocidades de flujo, sino también nos da información anatómica. Y eso es lo que yo siempre repito. La ventaja del dúplex es el modo B. Entonces, en los pacientes con ACV, no solamente me va a permitir evaluar el tercer ventrículo, sino su desplazamiento, e incluso también puede detectarse hemorragias, aneurismas y malformaciones arteriovenosas. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar un transductor
multisectorial ajustado para ultrasonografía cerebral con un equipo de ecografía convencional. Este traductor va a ser mi estetoscopio cerebral. Con los componentes modo B, Doppler color y Doppler pulsado. El modo B me va a permitir evaluar la morfología cerebral. El Doppler color me va a permitir ver imágenes de los vasos intracraneales. El Doppler pulsado me va a permitir ver la información de la velocidad de flujo y sus derivados. Vamos a tener ventanas, las más importantes, estas cuatro. De estas cuatro, la más importante es la ventana transtemporal. También vamos a emplear el occipital cuando busquemos, por ejemplo, hemorragias, pero la más importante, la que utiliza el intensivista, es la transtemporal por su fácil accesibilidad, porque me permite no solamente explorar vasos, sino también evaluar, por ejemplo, la desviación de la línea media. ¿Y cuándo voy a hablar de una ventana óptima? En general, en la ventana transtemporal, cuando puedo ver al hueso contralateral, cuando puedo apreciar al tercer ventrículo y cuando puedo ver al mesencéfalo. Otras ventanas, para este caso específico de ACV, no las vamos a estudiar mucho, pero si se dan cuenta, también existen otras ventanas, como por ejemplo la transfontanelar, la frontal y aquella generada por la craniectomía descompresiva. Entonces, la ventana que nosotros vamos a utilizar generalmente es la ventana temporal. Y esta ventana temporal tiene planos, tiene 5 planos. Pero de esos 5 planos, 3 son los más importantes. Fíjense, tengo mi traductor colocado en el hueso temporal. Esta línea amarilla representa el haz de ultrasonido que va a llegar a nivel mesencefálico. Esto es en un corte axial. Reconocemos aquí a los pedúnculos cerebrales en forma de alas de mariposa, rodeadas por las cisternas basales que se aprecian como imágenes hiperecogénicas. Basculo 10 grados, ya este haz representado por un color rosado, para encontrar al plano diencefálico donde apreciamos al tercer ventrículo, ¿sí? También a los costados imágenes hipoecoicas que representan a los tálamos y se puede ver incluso a la glándula pineal. Seguimos basculando 10 grados en sentido craneal y vamos a llegar al plano ventricular, cuyo reparo anatómico es el asta lateral de los ventrículos laterales. Entonces son 5 planos, pero lo más importante es 3. Y para nosotros, para el ACV isquémico, los más importantes son estos dos, el mesencefálico y el diencefálico. Ahora, el primer punto va a ser determinar la desviación de la línea media mediante POCUS. Esto me sirve tanto para el ACV isquémico como para el ACV hemorrágico. Fíjense que en 1996 alguien apreció esto. Aquí tenemos al tercer ventrículo en la parte central del encéfalo, tanto así que A y B son iguales en un paciente sin patología. Pero ¿qué apreciaron? Que cuando había un infarto, este tercer ventrículo se desplazaba en este sentido en dirección opuesta. Si tuviéramos aquí el ecógrafo, el traductor sería en dirección opuesta al observador y se desviaba en realidad de la mitad en sí del encéfalo. Entonces, ellos lo que hicieron en adultos fue evaluar esta dislocación del tercer ventrículo respecto a la línea media cerebral mediante ecografía dúplex, comparándola con tomografía en 18 pacientes con ictus. ¿Y qué encontraron? Que había una buena correlación entre la valoración, tomando como reparo al tercer ventrículo para valorar la desviación de la línea media, entre el dúplex y la tomografía, con una correlación alta. Entonces, pero fíjense la muestra, en una muestra de 18 pacientes. 3 años después, en el 99, se hace un estudio muy similar. Fíjense, acá está como reparo el tercer ventrículo en 61 pacientes con ACV isquémico y hemorrágico. Pero las lesiones a este nivel fueron supratentoriales y hubo una muy buena correlación también entre el dúplex y la tomografía. Entonces, doctor, ¿qué nos dicen los metaanálisis respecto a la medición de la desviación de la línea media, tomando como reparo al tercer ventrículo?
Nos recomiendan que existe una buena correlación, sobre todo nos dan patologías donde nos puede ser muy útil, como el ACV isquémico, el ACV hemorrágico, hematomas durales, hemorragias de ganglios basales. Pero el mismo metaanálisis nos dice, pero cuidado con pacientes que puedan tener craniotomía compresiva, fracturas desplazadas, cefalohematoma temporal. Entonces, la técnica que utilizaron para medir la dimensión de la línea media no es confiable en este tipo de pacientes. Y más aún, no fiable en general. Pacientes que tengan cefalohematoma temporal, fractura de cráneo, craniotomía compresiva y una alteración anatómica intracraneal generalmente secundaria a un traumatismo. El POCUS me puede permitir medir la línea media, en este caso la desviación de la línea media, tanto en neonatos como en adultos, pediátricos, perdón. Pero sin embargo, los valores normativos, es decir, el punto de corte todavía no está establecido, así que si bien es cierto hay literatura que habla de 4 milímetros, todavía en la mayoría de estudios se extrapola el punto de corte de una desviación de 5 milímetros para hablar de pacientes con hipertensión endocraniana, ¿sí? Ahora, esto es importante, quiero recalcar aquí que el pronóstico del paciente del ACV, sobre todo específicamente del ACV isquémico, se relaciona con la aparición del edema cerebral, sobre todo si este edema va a producir desviación de línea media, sobre todo a partir de las 16 horas de evolución. Por eso es importante en un ACV isquémico monitorizar la desviación de la línea media. ¿Por qué? Porque es un método fiable, rápido, que puede encontrar que haya una herniación subfacial, lo cual sería útil para poder identificar al grupo de pacientes que se pueden beneficiar de una craniotomía descompresiva. Ojo, ¿sí? Ahora, ¿en qué ventana utilizamos? La ventana transtemporal. ¿Qué plano? El diencefálico. Pero antes de yo ubicar al plano diencefálico, tengo que reconocer el plano mesencefálico. O sea, yo no puedo iniciar el estudio de la desviación de la línea media si primero no encuentro al mesencéfalo, porque el mesencéfalo va a ser el reparo para yo pasar del plano mesencefálico al diencefálico y poder reconocer a tercer ventrículo. Fíjense en este esquema. El tercer ventrículo, representado por estas dos líneas blancas y un contenido de color plomo, se encuentra al centro del encéfalo y estas imágenes de color negro representan a los tálamos. Ahora, así se ve en esquema, así se ve en la tomografía. Fíjense, este es el tercer ventrículo y así se ve en la ecografía. Esta es una ecografía normal, el tercer ventrículo está al centro. Fíjense, una doble línea hiperecogénica con un contenido hipoecogénico. Es importante que antes de que yo vea el tercer ventrículo, pueda apreciar al mesencéfalo. Ahí está el video. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? El método más comúnmente citado para medir el desplazamiento de la línea media con el dúplex es ubico mi ventana transtemporal para medir secuencialmente la distancia desde el hueso temporal, en este caso pongámosle derecho porque este hueso es derecho, ipsilateral, hasta el tercer ventrículo. Luego tengo que hacer la misma medida en el hueso temporal izquierdo. Fíjense aquí hemos realizado la medición desde el hueso temporal derecho y aquí la medición de la distancia. Esta distancia tiene que ser perpendicular. Tenemos un valor de la primera medición A, el segundo valor B, esto sería derecho, esto sería izquierdo. Tienen que ser sometidos a una fórmula la diferencia entre dos. Entonces, en el caso de este paciente que presenta esta tomografía, donde aparentemente en la tomografía, pues, en realidad no se aprecia desviación de la línea media,
En la ecografía nos sale 0.25 milímetros. Entonces alguien puede decir, ah, doctor, usted se equivocó porque en la tomografía sale que la línea media no se ha desplazado para nada, pero usted encuentra un desplazamiento de 0.25 milímetros. Ah, es que hay un intervalo de diferencia entre la tomografía y la ultrasonografía aceptable, de 0.1 a 0.5 milímetros. Y yo estoy en ese rango. Entonces puedo decir que esta medición no es patológica, pero pueden haber casos patológicos. Fíjense esta tomografía, donde sí se aprecia que hay una desviación del tercer ventrículo. Fíjense, aquí está la cresta ósea anterior, la cresta ósea anterior traza una línea imaginaria y fíjense que el tercer ventrículo se está yendo para este lado donde está la flecha roja. Vamos a ver, ¿y en la ecografía cómo sería? En la ecografía hago la medición a través de la ventana transtemporal derecha y me sale un valor de 63 milímetros. Y hago lo mismo en el lado izquierdo, 51 milímetros. Lo someto a la fórmula y me sale una desviación de 6 milímetros. Entonces, la desviación de la línea media mayor de 5 milímetros, que es objetivada mediante ecografía en pacientes pediátricos, debe ser considerado como un signo de alarma. Pero ojo, esto no se cumple, o sea, esta técnica que les he mencionado, no se cumple para los pacientes que han sido sometidos a craniotomía descompresiva, porque aquí hay dos reparos anatómicos. La línea media, o la hoz del cerebro, que es esta, y este es el septum pellucidum. Estos son los ventrículos laterales, específicamente las astas anteriores. Entonces, el desplazamiento del septum pellucidum en relación a la hoz hiperocogénica del cerebro, o sea, que genera una proyección, esta es considerada la desviación de la línea media en pacientes con craniectomía descompresiva. Pero hay limitaciones, ojo, como por ejemplo que hasta un 20% de pacientes puede no tener una ventana transtemporal que nos permite insonar, ¿sí? O sea, tenemos que encontrar una ventana transtemporal adecuada. Todavía no hay datos de la correlación entre el ángulo de insonación y la precisión de las mediciones para desviación de la línea media. La presencia de hidrocefalia, por si acaso, en realidad no tiene mucha relación con o sea, no te altera en sí la medición de la desviación de la línea media, tomando como punto de reparo al tercer ventrículo. Debemos de hacerlo. Ahora, el segundo punto es detección de la hemorragia intracerebral mediante el POCUS. En este estudio de exploración de la factibilidad de hemorragia intracerebral a través de la ultrasonografía en los pacientes críticos, bueno, este estudio es de adultos, encontraron una sensibilidad del 100% y una especificidad del 50% para el diagnóstico de hemorragia intracraniana en el punto de atención mediante ultrasonografía comparándolos con tomografía o resonancia. En este estudio de pacientes pediátricos, si bien es cierto, es un estudio transversal, se realizaron tomografías computadas y ecografías de cráneo de urgencia en niños con TEC y que fueron remitidos a un hospital de Irán del 2018 al 2019. Los resultados se compararon de ambas modalidades porque se evaluó no solamente la presencia de hemorragia intracraniana, sino también se evaluó la presencia de fracturas, pero a nosotros lo que nos interesa es la presencia de hemorragia intracraniana a través de la ecografía comparado con la tomografía. Y fíjense aquí que en los niños menores de 2 años, de 2 a 6 años, la sensibilidad y la especificidad es buena. Pero fíjense, a partir de los 6 años, de 6 a 18 años, para hemorragia intracraneal, la especificidad disminuyó como 5 puntos respecto a los otros grupos etarios, pero fíjense que la sensibilidad disminuyó incluso casi en un 50%. Entonces, es más factible poder observar la hemorragia intracraniana en pacientes menores de 6 años. ¿Sí?
Ahora, ¿cómo hago? La sonda la coloco en la región temporal, ¿sí? Por encima del arco cigomático, por detrás de la comisura lateral del ojo, por delante del trago. O sea, ahí lo que voy a encontrar, lo que yo debo hacer es trazar una línea imaginaria con estos reparos. La profundidad debo de ajustarla hasta para permitir la insolación y observar el otro hueso, el hueso contralateral. En pacientes pediátricos varía según el grupo etario, pero en los más grandes, los adolescentes, esta distancia puede llegar de 13 hasta 16 centímetros. Una vez que yo visualice el hueso contralateral, ¿sí? La sonda debe ser balanceada, la sonda debe de ser balanceada hasta que yo visualice al mesencéfalo, que es esta imagen en forma de mariposa, imagen hipoecoica en forma de mariposa, lo que me va a permitir distinguir entre el hemisferio cerebral ipsilateral y el hemisferio cerebral contralateral. Luego balanceo aún más la sonda, ¿sí? En sentido craneal y caudal, ambos, seguido del, eh, del diámetro anterior y posterior para buscar otras señales hiperecogénicas. O sea, no es solamente un punto de contacto, sino dentro del mismo plano hay que bascular. En general, la visualización del parénquima cerebral fue factible contralateralmente a la ventana insonada. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo coloco mi transductor aquí, en este caso es el lado, es hueso temporal derecho, tengo mi muesca o marca en esta zona, yo la mejor zona del parénquima que voy a apreciar no es la ipsilateral a mi transductor, sino el parénquima que mejor voy a definir se encuentra contralateral, o sea, para el lado opuesto, ¿sí? Ahora, ojo que como este transductor es sectorial, puede producir artefactos. También se puede producir artefactos por el ala esfenoidal ipsilateral. Eso dificulta mi visualización a nivel ipsilateral. El movimiento de la sonda desde una ubicación, en algunos casos, antero-posterior, a través del hueso temporal, no permitió solamente, por ejemplo, a través del hueso transtemporal, la sonda tiene que moverse de forma constante hasta encontrar la mejor imagen. ¿Y cuándo voy a tener una buena ventana temporal en modo B? Cuando encuentre esta imagen de la serpiente decapitada. ¿Qué quiere decir? Mesencéfalo, tercer ventrículo y poder apreciar al hueso temporal contralateral. Ahora, yo debo de reconocer el primer paso para hablar de hemorragia intracraniana es que yo pueda reconocer, todas las estructuras hiperecogénicas posibles. Fíjense, esta imagen en modo B es la misma del paciente insonado, que es un lactante. Alrededor del mesencéfalo vamos a encontrar estructuras hiperecogénicas como las cisternas perimesencefálicas, la cisterna cuadrigeminal, las ambiens, la interpeduncular y la cisterna crural. Entonces, esto no es sangrado. Lo que está alrededor del mesencéfalo son las cisternas. Y la imagen en modo B va a mejorar, por ejemplo, como en este caso, si el paciente tiene una craniotomía descompresiva. Ahora viene lo práctico. Y recordar que en realidad para hacer este procedimiento global de insonación, idealmente no demorar más de 5 a 10 minutos para obtener las imágenes de la ventana, tanto derecha como izquierda. Ahora viene la práctica. Yo puedo utilizar idealmente un preajuste transcranial, pero a veces en nuestras unidades pues no tenemos y podemos utilizar un preajuste abdominal. Este con un traductor sectorial, este puede ser con un traductor convexo, pero fíjense que la resolución no es la misma y lo más
importante para reconocer un hematoma o una hemorragia intracraniana, primero es reconocer todas las imágenes hiperecogénicas normales en ubicación habitual. Entonces, fíjense aquí, yo veo esta imagen en forma de Pac-Man, ¿no? O en forma de una mariposa y tenemos aquí pintado de verdeal mesencéfalo. Esta imagen hiperecogénica, azul aquí, representa el hueso temporal contrapuesto. Y esta línea o esta imagen de color naranja en todas estas cuatro imágenes me representa al ala del esfenoides. Y recuerden que el ala del esfenoides puede generar artefactos. Ahora, aquí otra estructura a reconocer es el hueso temporal contrapuesto, el mesencéfalo, esta línea amarilla me va a representar a la hoz del cerebro, o sea, la línea media. Esta es la hoz del cerebro. Y acá hay un puntito de color naranja que representa al acueducto cerebral. Luego podemos encontrar estas imágenes hiperecogénicas, ¿sí? En el preajuste abdominal, en este caso, acá pintadas de color naranja, que me van a representar, en este caso, a calcificaciones del plexo coroideo en los ventrículos laterales. Ahora sí, doctor, o sea, ya reconocí lo habitual, lo no patológico, ahora sí quiero hablar de hemorragia intracraniana. Entonces nosotros cuando veamos una imagen hiperecogénica, como este preajuste transcranial, fíjense que acá hay una imagen hiperecogénica, la vamos a considerar como una imagen sospechosa. Entonces, si es hematoma o hemorragia intracraniana, si hay sangre aquí, lo que yo voy a encontrar es una imagen hiperecogénica reproducible en múltiples planos al mover la sonda, tanto en dirección antero-posterior como cráneo-caudal, en un punto donde no se esperaba otra hiperecogenicidad. Recuerden que los sangrados van a ser hiperecogénicos los 5 primeros días y pasados los 5 días, los hematomas se van a volver hipoecoicos y van a estar rodeados por un halo periférico hiperecogénico. En este caso, el sangrado es agudo, pero ojo, que el determinante para encontrarlo no es el tamaño. O sea, no significa que los sangrados más grandes van a ser más fáciles de visualizar, no, es la ubicación. Tanto así que lesiones a nivel frontal o a nivel parietal son más difíciles de evaluar. La hemorragia intracraniana, a través de la ecografía, muestra una sensibilidad del 94% y una especificidad del 95%, muy buena, llegando en los hematomas extraxiales, sobre todo en los subdurales, los hematomas subdurales, hasta una detección del 88%, lo cual también es bueno. Y aquí representamos, esta imagen azul representa el hematoma y esta línea amarilla representa a la hoz del cerebro. Ahora, doctor, ¿encontré otro sangrado? No. Esta imagen es el mesencéfalo. Está aquí de verde. Debajo del mesencéfalo se ve una imagen hipercogénica, pero incluso adopta un aspecto lineal. Y cuando se hizo la insonación, solamente se encontró en ciertos, en todo el momento, sino de forma intermitente. Esto es un artefacto creado por la sombra acústica del mesencéfalo, que me va a causar un hallazgo de falso positivo de la hemorragia. Y este es más visible en el preajuste transcranial que en el abdominal. O sea, doctor, ¿hay áreas hiperecogénicas que no necesariamente significan que el paciente ha sangrado? Sí. Malformación arteriovenosa, tumor cerebral y microangiopatía cerebral. Aquí hay otra imagen hiperecogénica. Bueno, muchos pueden decir sangrado, doctor. Pero en este caso, cuando se realizó la tomografía, se apreció que era una tumoración talámica.
En su mayoría, los tumores cerebrales en la ecografía se ven como imágenes hipoecogénicas, con un halo hiperecogénico, pero en este caso, el 90% es así, pero en este caso se vio cómo se presenta el 10% de los tumores, o sea, como imágenes hiperecogénicas, ¿sí? En general, el dúplex me permite detectar tumores hasta un 90%. Entonces, este paciente fue confundido, esta lesión fue confundida como hemorrágica, pero en realidad pertenecía a un tumor de origen talámico. Doctor, ¿es posible o es útil para pacientes con hemorragia intracraneal que están demasiado inestables y que no pueden ser transportados a un escáner, valorar el tamaño o monitorizar el tamaño de la hemorragia intracraneal? Sí, con mucha correlación con la tomografía, sí, sobre todo si estos sangrados son mayores a 1 centímetro. Y específicamente hay una mejor correlación cuando la localización del sangrado es a nivel supratentorial y del lado contralateral del transductor. Y ahí lo vamos a visualizar como una imagen hiperecogénica. O sea, doctor, ¿puedo calcular el volumen del hematoma? Sí. ¿Para eso qué necesito? Necesito un corte axial y un corte coronal. En el corte axial, que es el que siempre hacemos, vamos a encontrar el diámetro anteroposterior, A, el diámetro transversal, B, y esta es la altura o diámetro cráneo-caudal que está representada por la letra C. Multiplicas estos valores y lo divides entre 2 y tienes el volumen del hematoma y eso se puede hacer de forma monitorizada. Ojo que todos estos valores tienen que estar en centímetros para que al final el valor final del volumen sea en centímetros cúbicos. Dos casos prácticos. Aquí un paciente lactante de 2 meses con un tumor cerebral maligno, que ya neurocirugía había indicado que si el paciente se descompensaba, pues que no iban a entrar a operar. Y el paciente presenta un trastorno de coagulación con descompensación hemodinámica. Tenía la fontanela abierta, le hicimos una ecografía transfontanelar y en todos los planos apreciamos esta imagen hiperecogénica. ¿Y qué sucedió? Que cuando hicimos el Doppler, eh, pudimos apreciar en el Doppler pulsado, fíjense, velocidades medias bajas, índices de pulsatilidad altos. Este paciente tenía hipertensión endocraniana. Y como neurocirugía no lo iba a operar y el paciente estaba inestable, dijeron no lo bajemos a sala, monitoricemos con ecografía. Y esta es la ecografía del tercer día, o sea, las 72 horas, donde se ve que se ha reabsorbido en gran parte el hematoma y este es fíjense cómo están las velocidades de flujo, las velocidades de flujo y el índice de pulsatilidad ya habían mejorado muchísimo. O como este niño, por ejemplo, que tiene antecedente ya de violencia familiar, ingresa con un diagnóstico de TEC por maltrato, pero hay una descompensación neurológica en el paciente, el residente le hace el dúplex, pero básicamente él se va a hacer el Doppler de la cerebral media, insona. Fíjense el espectro, es un espectro donde hay una velocidad media baja, un índice de pulsatilidad alto, me llaman para hacerle la neuroecografía y yo pues encuentro este hematoma subdural que es el que estaba generando este compromiso. Lógico, esto no es agudo, ya es una imagen hipoecoica. Esto tiene más de 5 días, pero estaba generando este compromiso hemodinámico a nivel cerebral. Y por último, la detección de la oclusión arterial, el monitoreo de la recanalización y la zonotrombolisis. La zonotrombolisis solamente lo voy a mencionar porque todavía no hay evidencia contundente y como nosotros queremos hacer práctica en realidad, vamos a hablar de la detección de la oclusión arterial y de la recanalización. O sea, cómo me ayuda a mí el dúplex en estas situaciones. Primero que tenemos que recordar aquí, esta es la clasificación de Spencer, de las características ultrasonológicas de una lesión
en este caso, esteno-oclusiva arterial. Y también podemos apreciar, vamos a apreciar aquí un ejemplo representativo. Spencer hace esta clasificación en 1987 y luego ha sufrido algunas variaciones. Y lo que podemos apreciar aquí es que fíjense que aquí está, por ejemplo, la lesión estenótica. A nivel de la estenosis, vamos a encontrar velocidades medias altas. Tanto sistólica como diastólica van a estar altas, por ende la velocidad media va a estar alta. Y conforme nos alejemos del sitio de la estenosis, las velocidades van a disminuir. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ustedes insonen con el dúplex, hay que insonar a la arteria en todo su trayecto. O sea, hay que colocar el pulsado a todo nivel de la arteria. Es por eso que cuando ustedes hacen el informe ponen en todo el recorrido de la arteria, o sea, en lo posible evaluar a todo nivel la arteria, no solamente colóquense en un punto. Aquí, por ejemplo, tienen un paciente con una estenosis crítica del tronco de la arteria cerebral media, aquí donde está la flechita, aquí, ahí, muy bien, donde está esta estrellita blanca, ¿sí? Y aquí podemos apreciar cómo se altera el flujo a nivel de la misma lesión. Aquí está la lesión, la estenosis crítica, aquí está la lesión. Hay un aumento de la velocidad media, pero fíjense en esta zona, que es una zona alejada de la estenosis crítica, vamos a apreciar que hay una disminución de las velocidades. Entonces, hay una buena correlación entre el dúplex, la tomografía y la resonancia, entre el dúplex, la tomografía perdón, dúplex, angiotomografía y angioresonancia para valorar en este caso, el tema de la estenosis a través, o la oclusión también, a través de la valoración de las velocidades de flujo. Entonces, cuando ustedes insonen y vean que en la arteria varían los flujos según el punto donde la encuentren e incluso pueden apreciar ustedes mismos la estenosis o la oclusión, también puede ser observada, como en este caso. Doctor, o sea que también podemos encontrar la oclusión propiamente con el dúplex, sí, específicamente con el Doppler. Ahora, ¿cuál es el criterio? Ausencia de color y de flujo mediante el Doppler. Y para ello yo tengo que insonar todas las arterias ipsilaterales e incluso las contralaterales. Por ejemplo, fíjense en esta imagen. Aquí yo tengo al mesencéfalo, tengo al segmento P1 de la cerebral posterior, la comunicante posterior y aquí debería de estar la cerebral media. Doctor, no está la cerebral media de este lado, pero fíjense, sí puedo apreciar al segmento M1 de la arteria cerebral media del otro lado. O sea, no es mi ventana que es mala, es que acá pasa algo. Y sí, pues aquí no se aprecia el color ni el flujo que debería continuar en esta zona. Esta es una imagen en pico de flauta. La imagen en pico de flauta nos debe hacer sospechar de que este paciente puede tener un trombo y que este trombo sea la causa del ACV isquémico. Hubo un grupo de pacientes en los que tuvieron dúplex normal, encontraron que cuando les hicieron angiografías, el 94% también era normal, encontrando una buena correlación. Pero ojo, que si yo encuentro un dúplex sin oclusión, o sea, no encuentro esto, pero el paciente tiene clínica de ACV isquémico, entonces eso me hace pensar en que la evolución será favorable, lógicamente, si es que se le da el tratamiento de forma inmediata, que en este caso podría ser el uso de fibrinolíticos o trombectomía mecánica. Debemos de realizar imágenes también del vaso de cuello, ya han hablado bastante de esto, insonación de las carótidas, para poder interpretar también las imágenes que yo obtenga a nivel
cerebral. Entonces, fíjense aquí tengo el mesencéfalo, aquí tengo el segmento P2, aquí está azulito, el P2 de la cerebral posterior, el P1 de la arteria cerebral posterior, y aquí puedo incluso apreciar también a la cerebral media contralateral, pero aquí no encuentro el flujo de la cerebral media ipsilateral. Pero sin embargo, aquí aparece un cachito, ¿ven este cachito aquí? Este es el pico de flauta. El pico de flauta es la imagen típica que te debe hacer sospechar de de oclusión, lógicamente, pensar primero siempre en un trombo. Doctor, en mi hospital tenemos angioten, tenemos angioresonancia. Ah, ok, úsala. Úsala con la finalidad de diagnosticar obstrucción de grandes vasos, pero para el seguimiento igual recomendamos utilizar el duplex, perdón, para los controles. Ahora, si no me equivoco, esta es la última diapositiva. eh, Existía un consenso TIBI para la valoración de la velocidad de flujo en este tipo de pacientes con ACV isquémico, pero se realizaba con el Doppler convencional. Pero como acá respiramos, en este caso, en este momento estamos respirando puro duplex, les presento el consenso COGIF, que en realidad es una clasificación adaptada para el duplex. Es- y esta correlaciona adecuadamente, eh, se correlaciona con la gravedad, con la clínica inicial, con la probabilidad de reperfusión, de recuperación clínica y de mortalidad. ¿En qué consiste? Fíjense, hay una clasificación que yo tengo que hacer uno al inicio como basal y luego los seguimientos para ver si se produce o no la recanalización una vez dada la terapia o incluso si no ha recibido terapia. Si no hay flujo, pues no hay flujo. Puede haber flujo, pero sin diástole y con diástole, ¿sí? Y se considera que la perfusión está estabilizada cuando llega al grado 4. ¿Por qué es importante? Porque se considera que hay una recanalización parcial cuando se aumenta un grado. Por ejemplo, de 1 aumentó a 2, ya se considera que hay una recanalización parcial. De 2 aumentó a 3, ya se considera que hay una recanalización parcial. Pero cuando llega a 4 ya se considera que hay una recanalización completa. Es un método válido para el seguimiento de la terapia fibrinolítica, ya que permite evaluar si se produjo o no se produjo la recanalización. Entonces, me permite hacer una evaluación basal el duplex y luego evaluar el progreso de la recanalización. El clínico neurozonólogo, ojo, la primera indicación para hacer duplex, aparte de eliminar todo sesgo, o sea, eliminar o corregir todo aquello que me genere alteración de la velocidad de flujo, es hacer el examen físico. Tú no puedes iniciar el duplex sin hacer el examen físico porque el duplex es simplemente un parte, en realidad, en la práctica del examen físico. Es una prolongación del examen físico. Y el clínico neurozonólogo debe de recordar que si no encontramos ausencia, o sea, si no hay oclusión total o parcial, o sea, encontramos un dúplex normal, esto no me invalida el diagnóstico clínico presuntivo de ACV isquémico. Para todos ustedes, muchas gracias. La verdad es que siempre es un placer escuchar al doctor Patrick aquí hablar de Neurofocus, porque lo hace de una manera sencilla, didáctica, práctica y con casos clínicos. Digo, él lo vive al día a día. Tenemos ya preguntas que nos han hecho llegar a través del chat de manera abierta y del chat también de manera cerrada. Vamos a empezar con esta pregunta. Antes, felicitarte, Patrick, porque siempre es profundamente agradable escuchar Neurofocus contigo. Nos preguntan a Patrick, ¿en qué situaciones puedo tener un paciente con clínica de un accidente cerebral vascular isquémico, pero cuando le hago el dúplex transcranial codificado en color,
no hay datos de oclusión. Allá. Miren, eso se puede dar incluso generalmente en el examen inicial. Un dúplex normal, tanto en modo B como en Doppler color, no me va a descartar el diagnóstico de un ACV isquémico. Por ejemplo, si llega un paciente pediátrico de 8 años con hemiparesia, facio, braquio, crural derecha y disartria, mi primera posibilidad es que el paciente pueda tener un ACV y puede ser un ACV isquémico y el dúplex me salga normal. ¿Qué sucede? Puede ser, lo más frecuente es que recuerden que nosotros con el dúplex insonamos grandes vasos y puede haber infartos de zonas distales que nosotros no podamos insonar o detectar, como por ejemplo infartos lacunares, que sería la causa más frecuente. Y esto no impida que se inicie el tratamiento fibrinolítico. Ojo, incluso si no tienes Doppler o si no tienes incluso para el seguimiento, no, y si no tienes incluso el experto, porque el problema de muchos estudios es que es muy operador dependiente el tema del duplex en temas de ACV. Entonces, así no haya Doppler o duplex, perdón, tú tienes que seguir con la terapia mandada por la clínica. Eso es muy, muy cierto. Y si no, se puede cometer el error de pensar que pues no tiene, que efectivamente hay un error, que no es lo que estamos, creer que lo que estamos evaluando con el doplex, pues vaya a ser contraproducente y nos va a dar a generar errores. Tenemos una pregunta también que nos hicieron aquí, si hay alguna tabla de velocidades de flujo normales de las distintas arterias. Sí, en el último consenso, ahí me pueden escribir, por ahí, aquí estoy dejando, creo que se los puedo enviar. Las velocidades medias del paciente pediátrico varía según grupo etario y según arteria. El punto máximo es entre los 6 a 8 años porque es donde también el cerebro llega a su mayor desarrollo y mayor necesidad, digamos, de nutrientes a través del flujo sanguíneo. Entonces, en base a estas tablas con valores máximos y mínimos, nosotros los tomamos como parámetros. Yo no memorizo ningún valor porque a diferencia del adulto, tú dices, la velocidad media de la arteria cerebral media es o sea, 50 más menos 10, o sea, entre 40 y 60. En el pediátrico depende del grupo etario, por eso nosotros utilizamos tablas, ¿sí? Tablas. Excelente. Si quieres, también podemos compartirla a través en el chat de USPED Latinoamérica de Sí, WhatsApp. sí. Ahora Estaría excelente. les envío el artículo completo en un momento y les envío la tabla para todos los colegas que deseen, porque no hay que memorizar las tablas, lo que hay que hacer es interpretarlas, más no memorizar. Yo lo tengo pegado ahí en un cuaderno para no memorizar. Excelente, Silvia Marcela, esperamos para que te sea de mucha utilidad. Gracias, Gastón Castillo, por acompañarnos. Nos preguntan también, ¿qué utilidad tendría el Power Doppler? Muchas veces se está ocupando en corazón, en otros órganos. ¿Qué hay en el cerebro con el Power Doppler en ACV? Ya, ojo que cuando nosotros tenemos un paciente con ACV, no solo insonamos el cerebro, ese paciente también tiene un corazón, tiene carótidas, hasta pulmón que tienen que ser insonados. O sea, nosotros hacemos POCUS multisistémico, porque si solamente haces el POCUS, el neuropocus solito, no vas a tener una visión completa del paciente y el paciente es evaluado como sistema. Nos ha pasado muchas veces que pacientes, la elevación de la PIC no ha sido por la cabeza, sino por otros sistemas. Entonces, me preguntaste respecto al Power Doppler. La ventaja del Power Doppler es sobre todo en pacientes con ACV isquémico. ¿Por qué? Porque el Power Doppler tiene mayor sensibilidad para encontrar velocidades de flujo, o sea, para encontrar flujo que el Doppler. Pero tiene la desventaja de que no me muestra un sentido, es decir, no se va a pintar ni de rojo ni de azul, pero tiene mayor sensibilidad para poder hallar
flujos más bajos. Y ojo que a veces la oclusión puede ser confundida con estenosis de grado moderado o de grado severo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no hay un trombo ahí obstruyendo todo, sino incluso el paciente puede tener un vasoespasmo severo y confundirnos. Yo les hago una recomendación, cuando utilicen Doppler y van a buscar flujo, que es lo primero, cuando ponemos el Doppler, la función color tiene que ser baja, de 10 a 20, no más, porque la prioridad suya es encontrar el flujo y luego ya la dirección de flujo, con lo cual ya pueden aumentar la función color. Este tip está muy bueno. De primero detecta el flujo, ya después te puedes ir a velocidades. Por último, Patrick nos pregunta, aunque sea una pregunta que pareciera básica, pero muchas veces si no se hace lo básico, cometemos errores en lo avanzado. ¿Cómo puedo darme cuenta que mi ventana es adecuada en modo B para la evaluación de la anatomía cerebral? Sigo, bien lo explicaste, pero pues dejarlo en claro. No, sí, hay conceptos en realidad que a veces a nosotros mismos, después de tiempo, se nos queda y sobre todo después de tiempo le encontramos el valor en realidad, ¿ah? O sea, no es que en un solo día o en un solo año uno aprende todo. La ventana, primero, que como tenemos el problema de las edades, en cuanto más pequeño sea el paciente en realidad, este huesito va a ser una mejor ventana. Entonces los lactantes nos dan mejor ventana que los pacientes preescolares y estos mejores que el adolescente y mejor que el adulto. Cuando a mí me toca isonar a un adolescente, realmente me hacen sufrir, a veces estamos media hora, a veces estamos hasta una hora para tratar de hacer el estudio completo. Cada persona tiene ventana diferente, así como he visto adultos que tienen ventanas como si fueran niños, pero no es lo frecuente. Lo frecuente es que los pediátricos tengan mejor ventana. Y para esto, en el modo B, con el traductor sectorial, idealmente, con el cardiológico que utilizan, idealmente con modo Doppler, porque ustedes han visto que cuando ustedes pueden tener un transductor, por ejemplo, de 3 a 5 MHz, pero cuando ponen el modo Doppler la función Doppler o modo Doppler o DTC como esté en su máquina, ustedes inicien este sistema, automáticamente la frecuencia va a tender a 2 MHz y va a tener mayor penetración, ¿sí? Mayor penetración y vamos a poder apreciar mejor las estructuras. Y cuando yo esté en modo B, que es el primer paso, lo primero que yo tengo que hacer es identificar estructuras y no poner el Doppler color, porque cuando ustedes hacen duplex y ponen de frente el Doppler color, están quitando algo importante y que es la principal ventaja del duplex, que es el modo B. Y en este modo B, para yo ver una buena ventana, tiene que aparecer esta imagen, la imagen de la serpiente decapitada, el mesencéfalo, el tercer ventrículo y el hueso temporal contralateral. Excelente, muchas gracias por explicarnos todo esto, Patrick. Tienes felicitaciones desde Cuernavaca, aquí en México, con doctor Edgar Chávez, Margarita Córdoba, igual te felicita. Jessica Luna, qué excelente ponencia, muchas felicidades. Mireya igualmente te felicita. Siempre es un gusto tenerte, Patrick, aquí en tu casa, en USPED, siendo uno de los mejores profesores que podríamos tener en USPED Latinoamérica. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta gran sesión. Vamos a buscar hacerle llegar lo que nos han preguntado, que el doctor Patrick nos hará favor de pasarlo de las velocidades porque es muy útil y nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias, Patrick. Hasta luego, cuídense, muchas gracias.